Hola, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la primera parte de patologías relacionadas al sistema endocrino. En esta primera charla vamos a ver las alteraciones de la tiroides y del páncreas. Vamos a ver los conceptos de hipo e hipertiroidismo y sus diferencias y similitudes con respecto a lo que es el bocio. Y las alteraciones del páncreas nos vamos a abocar principalmente a diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2, y también vamos a ver conceptualmente a la hipoglucemia. Para comenzar, esta gráfica muestra un poco del sistema endocrino, cómo funciona a través de distintas hormonas y la regulación que hay a nivel de hipotálamo, hipófisis y estos ejes se terminan conectando con los órganos efectores que pueden ser las glándulas sexuales como testículos, ovarios, la glándula tiroides, con el hígado, con la glándula suprarrenal, y a través de distintos mediadores va a producir la liberación o no de distintas hormonas, las cuales muchas de ellas van a tener mecanismos de retroalimentación que se los denomina negativos, es decir, que cada vez que aumenta la hormona de síntesis final, por ejemplo, las hormonas tiroideas, que son una de las que vamos a ver hoy, se inhibe el eje hacia arriba, reduciendo la liberación de TSH y TRH. Ya vamos a ver esto conceptualmente enseguida, pero donde nos vamos a focalizar hoy va a ser en el eje hipotalámico, a través de la producción de TRH, que va a estimular a la adenohipófisis para producir TSH, y la última parte del eje va a ser la glándula tiroides, que va a recibir la influencia de la TSH para producir las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas van a trabajar principalmente en las funciones de maduración. Ya vamos a ver su relación brevemente con la maduración del sistema nervioso, y también van a tener una importante función metabólica. La glándula tiroides, para hacer un breve repaso anatómico, se encuentra en el cuello, ubicada por debajo del cartílago tiroides, y esta glándula, que tiene forma de mariposa, tiene en sus extremos las glándulas paratiroides, es decir, que en el mismo lugar se encuentran dos glándulas importantes: la tiroide para la producción de hormonas tiroideas con función principalmente metabólica, como vamos a ver enseguida, y la glándula paratiroides, que vamos a ver en la próxima clase, relacionada al metabolismo fosfocálcico. La glándula tiroides entonces va a producir tiroxina, triiodotironina y tirocalcitonina, las cuales van a ser los efectores finales de este eje hipotálamo hipófiso tiroidea. Este eje, como les comentaba, trabaja a partir de la liberación de TRH, que estimula a la hipófisis para producir TSH, y esta adenohipófisis va a liberar la TSH, que va a actuar sobre la glándula tiroides para producir hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas van a ser la T4 o tetraiodotironina y la T3 triiodotironina, las cuales van a ser las formas que van a servir para la retroalimentación negativa del eje, que es esto ejemplificado en este lado de la gráfica, donde la producción de estas dos hormonas va a inhibir la liberación de TSH y de TRH para regular el eje. Además de esto, hay otras hormonas como dopamina, somatostatina o glucocorticoides que tienen influencia también regulando el eje, también por el tema de la función final que van a tener estas hormonas en el metabolismo. Más especificaciones con respecto a las hormonas tiroideas y su estructura y actividad biológica la pueden ver en este cuadro. Vamos a avanzar para no demorar demasiado en esto, que es un repaso. En la glándula tiroides, una vez que se recibe el estímulo de la TSH, se va a estimular un canal de sodio y yoduro, que va a introducir el yodo dentro de la célula tiroidea,
y esta va a ser transportada, este yodo, hasta el coloide, donde se va a formar los residuos de tironina para formar la estructura de la hormona T3 y la hormona T4. Aquí está más detallado el mecanismo, el ingreso del sodio con el yodo, gracias al flujo iónico a favor de sodio, estimula el ingreso de entonces yoduro, y este yoduro se va a acumular dentro de la célula y también a nivel de coloides se lo va a trasladar para que sufra una oxidación y luego una conjugación para formar los residuos de monoiodotironina y diodotironina. Estos residuos de DIT y MIT se van a agrupar para formar la triiodotironina o la tetraiodotironina en caso de que sean 2 DIT para T4 o un DIT y un MIT para T3. Así se va a liberar a la sangre, en respuesta a la TSH, un 90% de la forma T4 y solo un 10% de la forma T3, que es la hormona activa. ¿Esto es por qué? Porque la T4 a nivel periférico se puede transportar y transformar en triiodotironina, que es su forma activa, o también en T3 reversa, la cual es una forma inactiva de la hormona, y entonces eso va a regular la concentración plasmática de la hormona efectiva. Esto es lo que les comentaba. A través de distintas deyodasas, la T4 se puede transformar en T3, que es la forma activa, o la T3 inversa, y esas deyodasas también las van a terminar inactivando en diiodotironina, las cuales ya no tienen función biológica. Para recordar también que estas formas de hormonas tiroideas, un bajo porcentaje en circulación está libre, la mayoría o el mayor porcentaje se encuentra unido a proteínas, algunas específicas como la tiroglobulina, y en realidad la forma activa es la hormona que se encuentra libre en sangre, y esa es otra forma de regular la concentración efectiva de hormona y las necesidades metabólicas del organismo. Las hormonas tiroideas, como habíamos comentado entonces, van a incrementar el metabolismo y la síntesis de proteínas en casi todos los tejidos. Cuando se presenta un hipotiroidismo en niños mayores o adultos, induce una disminución de la tasa metabólica, una acumulación de una sustancia mucopolisacárida hidrofílica, que eso constituye la formación de mixedemas, que lo vamos a ver en los pacientes hipotiroideos, y una elevación también del colesterol sérico. En el hipertiroidismo hay efectos opuestos al hipotiroidismo, se induce una elevación de la tasa metabólica y del consumo de oxígeno, el aumento también de la utilización de combustibles metabólicos y un incremento en la capacidad de respuesta del sistema nervioso simpático. Aquí como ejemplo hay algunos efectos sobre el sistema cardiovascular, con aumento de la frecuencia y del gasto cardíaco y cómo se produce esto. Esos son la acción directa de las hormonas tiroideas. Y también aquí algún detalle que vamos a ver enseguida más ampliamente en cuanto a lo que sería el retraso en el desarrollo cerebral por falta de hormona tiroidea durante la etapa embrionaria, y que eso va a desencadenar un cretinismo en el niño que no tenga niveles adecuados de hormonas tiroideas en la primera etapa de desarrollo del sistema nervioso una vez que haya nacido. Bueno, muy bien. Para entonces partir a partir de unas definiciones, el hipotiroidismo es la situación clínica condicionada por una disminución de la función de las hormonas tiroideas. En esta situación, los niveles sanguíneos de T4 y T3 libre están siempre disminuidos, y eso es importante, por eso es un hipotiroidismo. Lo contrario va a ocurrir en el hipertiroidismo, donde los niveles de T3 y T4 libres están aumentados en sangre debido a la síntesis glandular. Hay una situación particular que se la denomina tirotoxicosis, que es una situación de exceso de hormonas tiroideas circulantes por otra causa que no sea por una hiperproducción de la síntesis glandular. Por ejemplo, una liberación masiva de hormonas tiroideas desde el tejido glandular, no por un aumento en la producción, o también una ingesta de hormonas tiroideas de forma exógena.
¿En qué se diferencia estos dos cuadros del bocio? El bocio es un aumento de tamaño de la tiroides, que puede o no tener hiper o hipotiroidismo, ¿sí? E inclusive eutiroidismo. Entonces, cada vez que está aumentado el tamaño de la tiroides por una hipertrofia o hiperplasia de las células foliculares, se define como bocio, que puede ser focalizado o generalizado, ya vamos a ver enseguida algunos ejemplos, pero lo importante es que pueda acompañarse de normalidad de la función tiroidea, el bocio eutiroideo, y en otras ocasiones puede tener niveles de T4 y T3 bajos, ¿sí? Porque ha ocurrido una situación donde hay poca producción de hormonas tiroideas, aunque se haya agrandado la glándula, y un bocio con hiperfunción tiroidea, como puede ser en la enfermedad de Graves-Basedow, donde en realidad está aumentado el tamaño de la glándula y además hay un aumento en la secreción de hormonas. Solamente en este cuadrito que está aquí a la derecha, para resumir las funciones de las hormonas tiroideas, en cuanto a la tasa metabólica y el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos y la termogénesis, que en realidad van a terminar originando los signos y síntomas que vamos a ver a continuación, pero esto es un poco un cuadro de resumen de qué se espera encontrar en un paciente hipotiroideo y en un paciente hipertiroideo en cuanto a todo lo que es el metabolismo interno. En cuanto al bocio, lo que podemos decir, como habíamos comentado, es que se puede producir en distintas situaciones, ¿sí? Como se ve aquí, desde déficit de yodo, que en nuestra provincia era muy marcado hasta que se tomó la resolución de yodar la sal de cocina, entonces el déficit de yoduro ha sido cubierto. Recordemos que el yodo está en altas concentraciones en el agua de mar, entonces todas las provincias que están cerca del mar no tienen déficit natural de yodo, en cambio los que estamos más alejados sí, y es necesario complementarlo de alguna manera, a través de la alimentación, obviamente. Pero como se ve aquí, hay gran cantidad de situaciones que pueden inducir un aumento del tamaño de la glándula y eso es el bocio, donde podemos tener la enfermedad de Graves, por ejemplo, donde tenemos anticuerpos que son semejantes o que bloquean la acción de la TSH. Entonces se pierde la regulación del eje, pero la glándula está continuamente estimulada y se produce un exceso de liberación de hormonas. En cambio, en otras situaciones, como pueden ser defectos enzimáticos o genéticos y demás, falla la producción de hormonas tiroideas, entonces la forma de respuesta de la glándula para tratar de mantener una concentración suficiente para mantener el metabolismo interno es aumentar el tamaño y eso puede ocurrir en el bocio simple o en el bocio nodular. En cuanto al hipotiroidismo, bueno, en esta gráfica se ven claramente todos los signos y síntomas de una persona hipotiroidea. En general son personas que van a tener un aumento del peso corporal. Si el hipotiroidismo aparece dentro del útero, puede aparecer el retraso mental y cretinismo, como había comentado al inicio. Y en la edad adulta va a aparecer cansancio, letargo, estreñimiento, disminución del apetito, intolerancia al frío, alteraciones en la menstruación, pérdida de cabello, uñas frágiles, piel gruesa, voz grave. Y si esto se cronifica, es decir, no se suplementa con hormonas tiroideas, pueden aparecer trastornos como mixedema, engrosamiento de las facciones, edema periorbitario, hinchazón de manos y pies sin formación de Godet, que es un signo de los edemas que se producen principalmente por acumulación de líquido, esto es por otro mecanismo, que es la acumulación de polisacáridos, por eso es mixedema su denominación. Retraso en la contracción y relajación de los músculos, retrasos en los reflejos osteotendinosos, disminución del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco, cardiomegalia, derrame pericárdico, acumulación de líquido pleural y peritoneal, lo que puede producir derrames, enlentamiento de las funciones mentales, ¿sí? Alteración de la memoria, lenguaje lento, disminución de la iniciativa, somnolencia e hipotermia. Todos estos trastornos entonces van a estar asociados al hipotiroidismo, que se va a definir como primario o secundario en función de cuál sea el origen. Siempre va a ser primario,
cuando el origen del trastorno sea a nivel de la glándula tiroides. Por eso las bajas concentraciones de T4 y T3 se van a acompañar de altas concentraciones de TSH, debido a que la hipófisis trata de seguir estimulando la producción de hormona, aunque la glándula no responda. En tanto va a ser secundaria cuando no depende exclusivamente de la glándula, sino hay algún trastorno superior en el eje, como por ejemplo una disminución de la producción de TSH, y entonces la glándula tiroides no va a producir suficiente T4 y T3. Aquí tenemos gráficamente un esquema como para hacer un repaso de los mecanismos fisiopatológicos asociados a cada uno de los signos y síntomas que tiene una persona con hipotiroidismo, como pueden ser la hipercapnia, la hipoxemia, el mixedema, la palidez, la piel fría, el aumento de peso, el aumento de la sensibilidad al frío, la hipotensión, la bradicardia y la cardiomegalia. Esto es para que lo vean tranquilos y lo repasen con la lectura del cuadernillo. Aquí tenemos otros tipos de síntomas, los relacionados principalmente al sistema nervioso, con pérdida de memoria, cefalea, alteraciones psiquiátricas, y también algunas otras alteraciones relacionadas a hipoglucemia, a oliguria, hiponatremia, todas cuestiones relacionadas también a las alteraciones metabólicas que produce el déficit de hormonas tiroideas. En cuanto al hipertiroidismo, vamos a ver un cuadro caracterizado por lo contrario, se podría decir, a lo que habíamos observado en un paciente hipotiroideo. El paciente hipertiroideo va a tener como característica la presencia de palpitaciones, intolerancia al esfuerzo, ensanchamiento de la presión de pulso, taquicardia, incremento de volumen sanguíneo circulante, aumento del tamaño de la glándula tiroides porque está hiperproduciendo, oftalmopatía infiltrativa, por eso los ojos saltones, nerviosismo, irritabilidad, hiperactividad, inestabilidad emocional, estado de tensión, intolerancia al calor, pérdida de peso. Y esto se va a dar aunque haya un incremento del consumo de los alimentos, disminución o ausencia de flujo menstrual, incremento del número de evacuaciones intestinales, piel húmeda o caliente con textura aterciopelada, debilidad muscular proximal, cabello frío, temblor fino, síntoma importante, y una sudoración excesiva. Todos estos síntomas entonces van a estar asociados a un exceso en la concentración circulante de hormonas tiroideas, que también puede ser de origen primario o secundario. Primario va a ser en el caso de que la glándula sea la que está produciendo un exceso de hormonas tiroideas, entonces las concentraciones de TSH van a estar bajas por la retroalimentación negativa del eje, y va a ser secundaria cuando yo tenga altas concentraciones de TSH, al igual que altas concentraciones de T4 y T3, es decir que el eje está estimulado desde arriba y la glándula está estimulada en su producción porque está continuamente estimulada desde los ejes superiores. Acá, al igual que en el hipotiroidismo, para que después lo revisen con el cuadernillo, los distintos signos y síntomas y los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se producen: palpitaciones, nerviosismo, taquicardia, disnea, la ampliación de pulso, la pérdida de peso, debilidad muscular, la oftalmopatía infiltrativa son las características más importantes de los pacientes hipertiroideos. En cuanto a la patología del páncreas, vamos a hablar principalmente de diabetes mellitus y de hipoglucemia, como les había comentado al inicio. Simplemente esto para repasar que el páncreas tiene distintos tipos celulares que se encargan de la producción de distintas hormonas. Las células alfa producen glucagón, las células delta somatostatina y las células beta insulina. Cada una de ellas va a ser estimulada por distintos agentes agonistas. Entonces, estas células van a producir somatostatina, glucagón e insulina para principalmente participar con un rol metabólico. En cuanto a la regulación hormonal de la concentración de glucosa en sangre, lo que podemos decir es que en situaciones de hipoglucemia, es decir, donde la glucosa en sangre disminuye por debajo de los valores normales, hay una estimulación de aquellas hormonas que son hiperglucemiantes, como va a ser la producción de glucagón y de cortisol, y también de somatostatina a largo plazo, para normalizar los valores de glucemia en sangre. Cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, la hormona que se va a ver principalmente estimulada va a ser la liberación de insulina, la cual va a tender a ingresar la glucosa dentro de la célula y de esta manera
producir una normalización de sus valores. Bueno, aquí tienen un poco un cuadro de resumen de lo que acabo de decir, las distintas formas de metabolismo que van a estimular o inhibir para aumentar la glucosa en sangre, como podrá ser la insulina y disminuir la glucosa en sangre, como podrían ser insulina y adrenalina, o aumentarla, como podrían ser el glucagón y el cortisol. Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad que está categorizada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, una pandemia, ¿sí? Debido a que cada vez hay mayor cantidad de casos en el mundo y se prevé que para el 2035 vayan a haber 592 millones de personas afectadas con diabetes. Recordar que esto está muy asociado a la prevalencia o la alta prevalencia de obesidad que hay en todo el mundo. La diabetes mellitus es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas que derivan en anormalidad de la síntesis y liberación de insulina en las células beta del páncreas, ¿sí? O de la incapacidad de los tejidos para utilizarla. Ahí tenemos los dos tipos de mecanismos fisiopatológicos. La primera, la diabetes tipo 1, la segunda, la diabetes tipo 2. Entonces la diabetes tipo 1 se debe a la pérdida de la función de las células beta y a una insuficiencia absoluta de insulina. Mientras que la diabetes tipo 2 es resultado de una capacidad limitada de los tejidos para responder a la insulina. Este estado se denomina resistencia a la insulina y se acompaña de una falta relativa de insulina o de anomalías en la liberación de la hormona en relación con las concentraciones de glucosa en sangre. Es decir, que hay a largo plazo una disfunción de las células beta y por tanto agotamiento del órgano con necesidad también de administrar insulina exógena, como pasa en el diabético tipo 1. Dentro de lo que es el mecanismo fisiopatológico, en esta gráfica se ejemplifica lo que ocurre en una situación normal. El páncreas, si fuera una industria que produce llaves para abrir puertas, que sería la insulina, esta insulina debe abrir la cerradura de la célula para permitir el ingreso de la glucosa en ella. En la diabetes tipo 1 lo que falla es la industria para producir, que vendría siendo el páncreas, para producir insulina. Entonces, al no tener la llave, no se puede abrir la puerta y la glucosa no puede ingresar a la célula, por tanto, permanece en sangre. En la diabetes tipo 2 y en la diabetes gestacional, el páncreas secreta cantidad suficiente de insulina, al menos en un principio, pero la combinación de la llave no es adecuada para abrir la cerradura, es decir que esta insulina no es efectiva para permitir el ingreso de glucosa dentro de la célula y por tanto va a quedar en circulación. Así entonces, como son distintos mecanismos fisiopatológicos, la sintomatología asociada también va a ser distinta en ambos pacientes. El diabético tipo 1 suele ser un paciente joven, ya que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Donde hay una destrucción de las células beta, como se ejemplifica acá, y hay una falta absoluta de insulina. Entonces suelen ser pacientes delgados, con hiperglucemia, lipólisis aumentada y degradación alta de proteínas, lo que va a determinar esta disminución de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el organismo trata de echar mano a todo lo que se pueda para conseguir la glucosa que necesitan las células. En cambio, para la diabetes mellitus tipo 2, el sustrato fisiopatológico es distinto. En general suele haber una situación de obesidad, también de producción de cuerpos cetónicos, donde se cambia la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la acción de la insulina sobre su receptor en las distintas células. Esto va a producir una falta relativa de insulina y el síntoma principal va a ser la hiperglucemia. El problema es que esta hiperglucemia va a desencadenar otros trastornos en distintos órganos, como vamos a ver a continuación. Como habíamos comentado, la hiperglucemia entonces va a determinar la aparición, por ejemplo, de polidipsia, poliuria, polifagia, ¿sí? Y distintos mecanismos fisiopatológicos para tratar de compensar estas situaciones van a dar otros tipos de complicaciones, como la cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglucémico, que muchas veces estos cuadros se ven en pacientes con diabetes tipo 2 muy avanzada o en los diabéticos tipo 1.
Las complicaciones de la diabetes mellitus van a ser múltiples, desde producir trastornos a nivel de la microangiopatía, entonces va a afectar los riñones, el sistema nervioso central, el corazón, va a producir hipertensión arterial, va a afectar los ojos, tanto como a través de la aparición de cataratas como retinopatías, también por el tema de la microangiopatía. Y a nivel periférico también va a producir una neuropatía periférica y alteraciones en la cicatrización, con gangrenas, infecciones que muchas veces llevan a la amputación de miembros. Entonces los defectos agudos que podemos ver en una persona con diabetes pueden ser los asociados principalmente a la mala regulación de la glucemia. Ese aumento en la glucemia va a llevar a un hígado graso. ¿Y por qué? Porque el hígado en realidad va a empezar a metabolizar distintas sustancias para tratar de aumentar la glucosa dentro de las células. El problema es que la glucosa no puede entrar dentro de la célula, entonces se queda en sangre y sigue retroalimentando el problema, causando un mayor exceso de glucosa. Eso va a aumentar la osmolaridad, puede llevar a la aparición de cuerpos cetónicos, como habíamos dicho principalmente en los diabéticos tipo 1, lo cual puede llevar a una cetoacidosis diabética y coma, aunque también muchas veces los pacientes se desbalancean por situaciones de deshidratación asociada a la poliuria debido al exceso de glucosa en la orina que hace que el paciente orine más de lo normal. En cuanto a los trastornos crónicos, aquí es donde empieza a aparecer más los trastornos de los pacientes diabéticos tipo 2, como se puede ver en esta gráfica que se ve bastante compleja, pero se puede simplificar hablando de los trastornos principales, la microangiopatía, que va a afectar los órganos como los ojos, con una retinopatía causando ceguera, produciendo también alteraciones a nivel renal y cardiovascular, en el corazón, donde puede producir infarto de miocardio, y también glomerulosclerosis con alteración de la función renal, llevando muchas veces a la insuficiencia renal crónica. La diabetes mellitus es la principal causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Además de esto, bueno, causan polineuropatías también por alteraciones en el control vegetativo, los reflejos y la sensibilidad. Puede producir alteraciones de macroangiopáticas con infarto cerebral, infarto cardíaco y trastornos a nivel de irrigación de todos los tejidos, lo cual, como habíamos dicho, puede llevar a úlceras, infecciones y amputaciones. En cuanto a la hipoglucemia, es una disminución de la glucemia por debajo de los límites de la normalidad. La normalidad está entre 70 y 100 miligramos por decilitro, en 90 a 110, hay otra bibliografía que dice, pero siempre la aparición de la sintomatología suele darse cuando los niveles son inferiores a 50 miligramos por decilitro. Estos síntomas están principalmente relacionados al aumento de las hormonas que tienden a tratar de aumentar la glucemia, como van a ser las catecolaminas y el glucagón. La adrenalina y noradrenalina, que son las catecolaminas, van a generar ansiedad, temblor, irritabilidad, náuseas, taquicardia, sudoración, palidez, sensación de hambre. Y la secreción de glucagón va a promover el aumento de la glucemia plasmática a partir del metabolismo principalmente a nivel hepático. Entonces aquí están los síntomas principales y los mecanismos por los cuales se producen, también para que los revisen este cuadro a la par de la lectura de la bibliografía. Pero los síntomas principales van a ser todas las alteraciones a nivel del sistema nervioso o síntomas neuroglicopénicos, y también manifestaciones a nivel del sistema cardiovascular por la liberación o la estimulación del sistema nervioso autónomo con sudoración, ansiedad, temblor y palpitación. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.